Bendito Jesús, mi alma te adora, Dios. Señor, bendiga a Jacqueline Torres que se ha conectado. Señor, bendiga a la hermana Yolilu, al hermano Berto. Señor, les continúe bendiciendo de manera especial. Alabado sea Dios. Estamos superando los problemas técnicos. Alabado sea mi Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Merecedor de alabanzas. Merecedor de alabanzas es Dios. Aleluya. Señor, bendiga a aquellos que se han podido conectar en esta hermosa noche que nos ha dado el Señor para poder llevar una vez más palabra de Dios aquí en tu programa, la Biblia libro por libro, a través de Una Vida para Cristo por Facebook y a través de Una Vida para Cristo FM490.com. Invitamos, ¿verdad?, a los amigos que gusten en poder compartir este programa, pues tienen su facultad para hacerlo, autorización para hacerlo. Aquí no hay derecho de autor y lo que queremos es que la palabra llegue a las vidas necesitadas hasta donde Dios quiera llevarla. Así es que si a usted le place compartir este programa, está cordialmente invitado para hacerlo a través de Una Vida para Cristo FM 490 y Una Vida para Cristo Facebook. Así es que Dios les bendiga rica y abundantemente. Mi amada esposa que ha quedado en casa, pero yo sé que está pendiente a la programación. Nos gozamos de manera especial por las lindas maravillas que nos ha dado el Señor. Esta noche vamos a estar hablando sobre el libro de Josué, ya que salimos de el Pentateuco. Pero el próximo libro después del Pentateuco es precisamente el libro de Josué. Y cuán importante recordar los tres aspectos de el libro de Deuteronomio, donde entramos en los detalles de que se componía solamente de tres tópicos. Y uno era, ¿verdad?, el recordatorio de Moisés, podríamos decir, mensaje para el pueblo. Y uno era recordando la historia de la generación antigua del pueblo de Israel. El otro era la preparación del pueblo de Israel, de la generación nueva, que ya estaba preparada para entrar a las tierras prometidas, y al último pues, estaban lo que Dios esperaba de ese pueblo. Así es que de una generación nueva, no la generación que había salido de Egipto, que eso lo estuvimos demostrando a través de los escritos anteriores, pero ahora comienza, ¿verdad?, una etapa nueva, y es que terminó la vida de Moisés y comienza allí el nuevo líder, ya que se hace el paso del liderato hacia Josué, designado así por Dios. Este libro, llamado por el nombre de Josué, hay unos cuantos criterios, ¿verdad? Cuando usted comienza a leer los libros seculares, libros teológicos, muchos de los escritores hacen unos comentarios referentes a la procedencia de este libro. Y dentro de los comentarios que encontré, algunos comentaban, ¿verdad?, que este libro pudo haber sido escrito por Samuel. La mayoría de los comentaristas determinan que fue por Josué. Pero cuando uno tiene, ¿verdad?, una facultad para evaluar el material que usted está enfrentando, no me queda ninguna duda de que el libro completo fue escrito por Josué, excepto el último capítulo. Que el último capítulo, ¿verdad?, conforme a los eruditos que se dedican a escudriñar más profundamente y desde el siglo XV estuvieron estudiando estos libros que componen la Biblia, y determinaron que ese último capítulo pudo haber sido escrito realmente, ese último, por Samuel, habiendo recopilado datas históricas de los acontecimientos, porque en ese capítulo, ¿verdad?, pasa como el último capítulo de Deuteronomio, que no pudo haber sido escrito por Moisés, porque relata la muerte de Moisés. Entonces vemos que este último capítulo también relata la muerte de Josué, por tanto fue escrito conforme a la recopilación de los datos de Samuel. Y fue escrito este libro aproximadamente para el año 1375 antes de Cristo. Cuando usted lleva la cronología de las diferentes fechas que hemos estado mencionando desde que comenzamos con el libro de Apocalipsis, con el libro de Génesis,
una cronología de la fecha, pues mire, nos lleva a esta fecha claramente. No hay ninguna duda, ¿verdad?, de que fuese para aproximadamente en ese año 1375 a.C. que se escribe este libro. Una nota bien importante, que este libro abarca uno de los periodos más importantes de la historia de Israel. O sea que lo que usted va a escudriñar en este libro es prácticamente lo más importante en la historia del pueblo de Israel, que es muy importante para nosotros, la iglesia, conocer esos detalles. Lo he dicho en programas anteriores, cuán importante es para una persona que quiere conocer el plan y el propósito de Dios para nosotros, que quiere entender la vida espiritual de nosotros, por qué Dios ha permitido muchas cosas que han pasado en la historia del hombre y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y cada uno de estos acontecimientos es importante para el cumplimiento de las profecías que no se han realizado, porque van relativas aún, ¿verdad?, a lo que es la eternidad. Y muchos de los acontecimientos que ya hubo, como fue la venida de Cristo por primera vez, como Jesús en la tierra, a padecer por nosotros, todo esto estaba profetizado ya de antemano. Y vemos que se ha cumplido. Y seguimos viendo en la historia de nosotros acontecimientos del pueblo de Israel que, si fueron importantes para ellos, son importantes para nosotros, porque va asociado a la iglesia. Y al final, pues, tal vez usted entienda esto mejor. Dentro de esa nota importante, y lo importante para el pueblo de Israel es la conquista y colonización de la tierra prometida. Sabemos que desde el tiempo de Abraham había una promesa para Abraham de parte de Dios. Esa promesa fue extendida, ¿verdad?, a su descendencia, y se cumple ahora en este libro que vamos a estar estudiando. Es que se viene cumpliendo la promesa que Dios le dio, o sea, parte del final de la promesa, porque que se iba a desarrollar, que se iba a multiplicar su descendencia, ya ahí está en el proceso. Desde que salieron de la cautividad en Egipto, vemos la cantidad de personas, ¿verdad?, que salió de allí, una cantidad millonaria de vidas que salieron de la cautividad en Egipto. Y ahora, pues, vemos también que es un periodo que abarca unos 25 años. El libro que vamos a estudiar abarca un periodo de unos 25 años. Y bien importante es que la composición de este libro de Josué, este libro se debe dividir, en lo que estuve estudiando y analizando, en dos tópicos o partes. Como el de Deuteronomio lo clasificamos en tres tópicos, este libro solamente lleva dos términos fundamentales. Lo primero es la conquista de Canaán. Aquí no viene ya, ¿verdad?, en aspectos históricos, no, sino que ya el pueblo, en Deuteronomio, ya que el pueblo estaba preparado para entrar a la tierra prometida. Moisés terminó su vida, ¿verdad?, aconsejando qué era lo que Dios esperaba de ellos, dándole instrucciones al líder, las instrucciones que Dios le había dado de lo que iba a hacer Josué y cómo tenía que comportarse el pueblo una vez entrase a la tierra prometida, y ya estaban en la frontera. Entonces este libro comienza como tal en los dos aspectos. Va directamente a lo que era la conquista de Canaán. Parte del libro lo que habla es de la conquista, y el resto del libro lo que trata es la colonización de Canaán. Una cosa es tú llegar a un sitio y otra vez poder colonizar ese sitio. Y esos son los dos aspectos fundamentales que abarca este libro. A pesar de ser un libro, ¿verdad?, de unos 26 capítulos. Pero cuando buscamos ese contexto de lo que representa el libro como tal, pues lo dividimos fácilmente. Usted lo interpreta de esa manera, que la primera sección del libro está hablando de lo que era la conquista, y las instrucciones ya estaban de lo que ellos tenían que hacer para ellos. Vamos entonces a entrar en Israel está preparado para la conquista. Ahí está en el capítulo 1. Cuando usted comienza a leer, encuentra que ya este pueblo está comprometido a cumplir lo que Dios le había establecido. Recordemos que en el libro anterior de Deuteronomio, ¿verdad?, estaba todas las instrucciones de cómo ellos iban a entrar y lo que iban a hacer. Bajo la dirección de Moisés y el nuevo general de Israel, estaban preparados ya para entrar a esa tierra prometida. Entonces, ahí en ese primer capítulo es cuando Josué sustituye a Moisés. Dios le da, ¿verdad?, una dirección específica a él y directa de lo que él iba a hacer. Anteriormente, Dios con quien trataba era con Moisés,
dándole las instrucciones para el pueblo. Ahora comienza una etapa diferente del pueblo. Ahora es a través de Josué, ¿verdad? Está el sistema sacerdotal establecido, pero está establecido que a través de Josué Dios se iba a comunicar con el pueblo porque era el líder establecido por él. Y la aceptación del pueblo, ¿verdad? Es algo bien importante. Me llamaba la atención cuando estaba leyendo en el capítulo 1, el verso 17 y 18, que le voy a dar lectura para que usted entienda por qué a mí me llamó la atención tanto este acontecimiento. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Mire qué lindo. Solamente Jehová sea contigo, como fue con Moisés. Y se estaban comprometiendo, ¿verdad?, a seguirlo. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandare, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué ejemplo tenemos aquí para un líder? Cualquiera, ¿verdad?, que quiera alcanzar un liderato, la rama que sea. Cuán importante es que ese pueblo que tú vas a liderar te respalde y te siga, te obedezca. Porque no es lo mismo ser un líder y ser un líder respetado y seguido por el pueblo. Eso es una bendición, ¿verdad? Y más en el ámbito espiritual, cuando el obrero que dirige una iglesia, un pastor, vamos a hablar claro, es, ¿verdad?, seguido por la congregación, que la congregación le respeta, que la congregación ve el respaldo de Dios, marca una diferencia, ¿verdad?, grande en la vida de ese líder y de esa iglesia. Y ese líder va a llevar una vida grata. ¿Por qué? Porque cuenta con el respaldo de su congregación, cuenta con el apoyo de la congregación, pero la congregación siempre va a estar observando si todavía mantienes el respaldo de Dios, porque eso es algo que la iglesia va a estar siempre observando, si su líder tiene el respaldo de Dios. Una vez que puedan apreciar que el líder ha perdido el respaldo de Dios, se podría interpretar, y se han dado casos así, ¿verdad?, que ya ese líder no va a tener el mismo apoyo y el mismo respaldo de lo que Dios puso en sus manos, porque se descuidó y perdió la dirección de Dios, y eso es peligroso, ¿verdad? Una persona dirigiendo una congregación sin el apoyo de Dios puede hacer que la congregación se destruya. Y me estuvo, ¿verdad?, muy llamativo esos dos versos, por eso quise entrar en la lectura de ellos. La encomienda de los espías y su encuentro con Rahab la ramera, uno de los acontecimientos históricos que tanto se menciona en predicaciones. Esta semana estuve escuchando una predicación, nos pasamos escuchando, mi esposa y yo, escuchando mensajes, predicaciones, testimonios, y estaba, ¿verdad?, predicando sobre ese tema de Rahab, pero la persona no tenía mucho entendimiento, ¿verdad?, en cuanto a lo que estaba queriendo transmitir. Es un punto histórico, marcó la historia en el pueblo, porque ahí lo que tenemos que ver es que Josué mandó 2 espías a que fuesen a los términos de Jericó, que entrasen a Jericó para explorar cómo estaba la ciudad, cómo estaba fortalecida, cuál era su ejército, todo lo que fuese relativo a lo que ellos necesitaban saber para entrar a conquistar aquella ciudad. Y aquellos, ¿verdad?, en el pueblo se percataron que habían espías que eran del pueblo hebreo y ya conocían lo que Dios, se había regado la voz de cómo Dios había estado dirigiendo a ese pueblo, y procuraron encontrar a los espías precisamente para darles muerte, evitar que llevasen información a su ejército. Y dice que ellos se ocultaron en la casa de esta mujer, Rahab, que la palabra demuestra cuál era su profesión a través de la historia. Aún antes que esos tiempos, esa profesión ha existido en la sociedad humana. Esta mujer pues era una ramera, una prostituta, era su sistema tal vez de vida, pero hubo una situación bien hermosa, y es que esta mujer ocultó a aquellos espías. Cuando llegaron gente a su casa, porque vieron que ellos habían entrado allí, ella dijo que ellos sí habían entrado allí, pero que se habían ido, y protegió a aquellos hombres. Y dice que luego, ¿verdad?, bajaron por ella vivía en la muralla, su casa quedaba en la muralla de la ciudad, que era la fortificación, y por ahí pues los bajaron y le dio instrucciones a ellos de que se quedaran ocultos en el bosque hasta que los que habían salido a perseguirlos a ellos regresaran, y así ellos pudieron, ¿verdad?, nuevamente unirse al ejército, a Josué y su ejército y a su pueblo,
y darle los términos de lo que había dentro de aquella ciudad gracias a esta mujer que podríamos decir que le salvó la vida. Pero no salieron de allí antes de tener un compromiso con ella, y eso es bien importante. Que esta mujer fue una mujer sabia, no juzgando su condición social, su profesión o devoción diaria, sino fue una mujer sabia, porque ella le pidió a estos hombres que el pueblo tenía miedo de ellos porque sabían que Jehová, había un Dios llamado Jehová que fortalecía a ese pueblo, que estaba con ese pueblo, que lo respaldaba. Pero ella les pidió que ella sabía que Dios los iba a entregar a Jericó en las manos de ellos, que cuando ellos invadieran, que le estaba pidiendo por favor la tomaran en consideración a ella y a sus padres, a su familia. Y estos dos espías se comprometieron con ella que todos, cuando llegase el momento de irme, todos los que estuviesen con ella en su casa, su vida iba a ser perdonada. Entonces le dieron una señal de poner un cordón de grana colgado en la ventana para identificar cuál era la casa de ella para el resto del pueblo. O sea, eso es parte de la historia que usted a veces escucha, y hay que admirar la sabiduría que tuvo esta mujer en la petición que hizo en aquel momento difícil. Más adelante se estará tocando, ¿verdad?, nuevamente esto, porque eso fue uno de los puntos importantes dentro de la conquista de Jericó. Pero también un punto bien importante, ahí fue el cruce milagroso del Jordán, en la forma en que el pueblo de Israel cruzó el Jordán, similar a la manera en que cruzaron el Mar Rojo cuando el Señor los sacó de Egipto. Cuando los sacó de Egipto bajo el liderato de Moisés, sabemos que, y lo explicamos aquí, que Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran, y pasaron en seco. Dice que al decir que pasaron en seco, quiere decir que no pasaron por el bache, el babote o lo que pudiese haber en el fondo del mar, sino que estaba seco el lugar por donde ellos caminaron. Ahora, el río Jordán, valga la aclaración que voy a hacer, estamos hablando del río Jordán de aquel tiempo. O sea, estamos hablando del río Jordán de hace 3000 y pico de años atrás, 3375 años atrás. De ese río Jordán es que estamos hablando. ¿Por qué hago la expresión? Porque el río Jordán de hoy es mucho menos abarcador que lo que había en aquel tiempo. Porque los afluentes que van hacia ese río han sido canalizados y han sido amurallados, ¿verdad? Se le han hecho represas o diques para estancar el agua, para usarla con diferentes propósitos, con la tecnología moderna, como los tenemos aquí en Puerto Rico también, ¿verdad? Que sabemos que tenemos los embalses, y los embalses se hacen de caudales de agua, y esa agua pues se va consumiendo, pero también la van reteniendo, ¿verdad?, a través de una muralla que hacen, una represa, para que esa agua se quede ahí estancada y a la vez se va utilizando. Pues eso ha pasado con la mayoría de los ríos que eran los que nutrían al Jordán, y actualmente se dice que para aquel tiempo eran posiblemente sobre 3 millones de aguas que fluían diariamente, ¿verdad?, por aquel río, y hoy día se habla de unos 300,000 galones de agua fluyendo por aquel río. Veamos la diferencia, ¿verdad?, en la magnitud del Jordán de aquel tiempo. Lo importante es que Dios milagrosamente, ¿verdad?, abrió aquel Jordán para que ellos pasaran. Dice que detuvo las aguas. Usted puede leer el relato, que es muy bonito, cómo Dios detuvo las aguas del Jordán en un montón para que aquel pueblo pasara. Y había unas instrucciones de parte de Dios que es algo muy lindo cuando uno lee y busca explorar qué pasó allí. El orden con que tenía que pasar el pueblo, Dios había dado unas instrucciones. No era que iban a caminar como ellos quisieran, ¿verdad?, sino que Dios mandó que al frente iban a ir una cantidad de personas, ¿verdad?, armadas. Los militares iban al frente. Pero luego del grupo de los militares, Dios mandó, ¿verdad?, que iban a pasar 7 sacerdotes. Esos 7 sacerdotes tenían, ¿verdad?, una misión importante dentro de ellos. Y era que tenían que ir con cuernos de macho cabrío en sus manos, ¿verdad?, y trompeta al cruzar el río. Luego de ello, entonces, de esos 7 sacerdotes, iba entonces el arca que iba cargada por los levitas. Y luego del arca, entonces, iba el pueblo, el resto del pueblo, llamamos el pueblo civil. Pero era un orden que fue establecido por Dios, cómo iban a pasar ellos el río Jordán. En el momento en que Dios hizo el milagro, ¿verdad?, y se pararon las aguas, y dice que pasaron en seco. También pasaron en seco, tal y como la descendencia anterior habían pasado, la generación anterior habían pasado el Mar Rojo. Ahora ellos pasan el río Jordán de un lado al otro. ¿Por qué?
porque las tierras prometidas estaban al otro lado del Jordán. Estaban al otro lado del Jordán. Esa era la promesa. Ahí estaba Jericó. Entonces, la primera ciudad que ellos iban a enfrentar para conquistar iba a ser Jericó. Ahora vemos cómo comienza, ¿verdad?, Israel la conquista a Canaán, que ahí lo vemos del capítulo 6 en adelante. Comenzó por la región central. Miren qué estrategia cuando uno lee que ellos comenzaron por Jericó. Sabemos que entraron por los términos de Moab, que era el lugar fronterizo que usaron para entrar a la tierra prometida, comenzar la conquista. Pero Dios le dio la sabiduría a aquel líder y determinó dónde iba a atacar primero, porque esos reinos estaban unidos y había comunicación entre ellos, los diferentes pueblos que habían en esa zona para ser invadidos por el pueblo de Israel. Ellos, al comenzar a conquistar el medio, en la parte central, entonces los del sur y los del norte no podían reunirse para, sin encontrar con el ejército del pueblo de Israel, para unirse a ellos, para atacar entonces al pueblo de Israel, porque ellos ocuparon primero la parte central y después fueron distribuyéndose, ¿verdad?, hacia el norte y hacia el sur, a seguir invadiendo los terrenos que había que conquistar conforme al propósito de Dios, en los términos que Dios le había establecido. Eso fue, ¿verdad?, una estrategia militar usada por Dios para cómo ellos iban a entrar, ¿verdad?, en esa conquista. Y en el capítulo 5 hay una experiencia muy bonita que quise resaltar, ¿verdad? Y es la experiencia que tuvo la visión de Josué, que vio un personaje, un varón, ¿verdad?, que se le presentó y dice que tenía la espada desenvainada. Y Josué no se intimidó. No se intimidó. Dice que fue a enfrentar a ese personaje y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres en contra? Y aquel personaje le dijo: soy el príncipe del ejército de Dios que he venido para estar con ustedes. No sabía a quién era, pero fue, ¿verdad?, algo que nos presenta el relato, la palabra, y cuán importante, ¿verdad?, es esa visión. Él vio ese personaje y fue a hacer frente. Él pensó que era un enemigo y era un hombre muy valiente. Estuvo dispuesto a enfrentarlo, no importa la apariencia de aquel personaje. Sin embargo, dijo que era el príncipe del ejército de los cielos que había venido para estar con ellos. Y eso es un aspecto muy bonito que tengamos el conocimiento, porque Dios siempre está a favor de nosotros. Cuando Dios te envía a ti a hacer algo, aunque tú no tengas la visión, confía en que el respaldo de Dios está contigo, aunque no tengas la visión. Porque Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a estar respaldando, Dios nos va a estar apoyando, porque es el propósito de Dios el que se va a cumplir. Y aunque en los ojos literales Josué no podía ver a aquel personaje, pero Dios le abrió la visión para que viese que ese personaje estaba con ellos, vino de parte de Dios. Y como dije, la estrategia militar y la primera ciudad conquistada fue en Jericó. También escuchamos mucho hablar sobre la conquista de Jericó. Todo el mundo sabe, los niños en mi iglesia conocen la historia de Jericó. ¿Cuántas vueltas le dio el pueblo a Jericó? Dios les dio unas instrucciones. Ellos no tuvieron que usar la fuerza, no tuvieron que guerrear. El relato nos dice que Dios les dio instrucciones de que cada día el pueblo iba a dar una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó, alrededor de las murallas. Luego que terminaron de dar esa vuelta, se iban y seguían haciendo sus quehaceres. Por 6 días estuvieron dando una vuelta a la ciudad y luego se iban a hacer sus quehaceres, seguían su vida normal durante el resto del día. Pero Dios le dijo que el séptimo día le iban a dar 7 vueltas a la ciudad, no 6, le iban a dar 7. Y cuando terminaran esa última, entonces iban a comenzar, ¿verdad?, a hacer los ruidos, a gritar y a adorar a Jehová, ¿verdad? El grito era de adoración a Jehová, porque ese día las murallas se iban a caer. Y cuando vemos el marco de la historia, el pueblo fue obediente y dice que terminando la séptima vuelta, aquellas murallas que eran inmensas, difíciles para el hombre, ¿verdad?, con sus manos poderlas terminar, destruir, era la defensa de aquella ciudad. Sin embargo, dice que cayeron solitas, sin ellos tener que hacer fuerza. Aquellas murallas se desplomaron por el poder de Dios. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el pueblo de Dios? Solamente obedecer a Dios.
Muchas veces necesitamos cosas o queremos cosas. Mire, lo que tenemos que obedecer a Dios. Dios te mandó a hacer algo, Dios te mandó a orar, Dios te mandó a tomar una campaña, Dios te mandó a cambiar tu sistema de vida. Haz lo que te toca a ti y tú verás lo demás que Dios va a hacer. Las cosas difíciles las va a hacer Dios. Lo sencillo es lo que nos toca a nosotros. Este pueblo fue sencillo. Escuchaba ayer mismo, le dije a Evelyn, lamentablemente esa persona está diciendo un disparate. Porque hablo claramente a través de la emisora. Porque esa persona dijo que el pueblo se echaba un día completo en darle la vuelta a la ciudad. La Biblia nos relata eso. Y que ese último día, el día séptimo, se refería a que ese día era equivalente a 1000 años en el tiempo de Dios. Y por eso el pueblo había podido dar 7 vueltas continuas alrededor de la ciudad. O sea, estaba hablando como si prácticamente aquella ciudad hubiese tenido la extensión de Puerto Rico posiblemente, no sé dónde está, pero estaba diciendo que ese año, o sea, ese día 7 equivalía a 1000 años delante de Dios. Y que por eso el pueblo había podido dar las 7 vueltas el último día. Eso, ¿verdad? Bíblicamente no es eso lo que explica la palabra de Dios, no tiene ninguna base ni soporte para ello. Pero sí, ¿verdad? Que en el capítulo 6, el verso 17, nos dice algo muy bonito. Mas la ciudad será anatema a Jehová. Dios le había dado las instrucciones a ellos de lo que iban a hacer. Dios hizo que se cayesen las murallas. Ahora le tocaba a ellos entrar a la ciudad. No tuvieron que romper le tocaba a ellos entrar a la ciudad. Pero todavía siguen las instrucciones de parte de Dios. Y miren que lo que Dios hace a veces para nosotros no tiene lógica. No le vemos lógica. Porque Dios los manda a ellos entrar a la ciudad. Más las instrucciones que Dios les da es esto. Mas la ciudad será anatema a Jehová. Ella con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera, así dice la palabra, vivirá. Con todos los que estuvieran en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Empero guardaos vosotros del anatema. Dios le está dando unas instrucciones al pueblo. Allí no iba a vivir nada, no iban a dejar nada con vida que no fuese lo que estuviese en la casa de Rahab la ramera. Fueron las instrucciones que Dios le dio a ellos. Empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. El anatema es algo maldito delante de Dios. Algo que es maldito delante de Dios. Algo que no le agrada a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra anatema, maldito delante de Dios. Entonces Dios había determinado que toda esa ciudad de Jericó, lo que en ella existía, era maldito. ¿Por qué? Porque no vivían conforme a Dios, no conocían a Dios y las prácticas que tenían, que lo leeremos adelante, y podían contaminar a aquel pueblo. Entonces Dios le dio las instrucciones de que todo iba a ser destruido. Dice, y consumieron con fuego todo lo que había en la ciudad. Solo sacaron a Rahab. Los espías se encargaron, las 2 personas que vinieron como espías, se encargaron de llegar hasta la casa de Rahab para sacarlo, ¿verdad? Junto a parte del ejército, sacarlo a ella con todo lo que estaba en su familia, los que componían su familia, y Dios los libró así de la muerte, pero fue lo único que Dios le permitió. Aún dice que los animales, ovejas, carneros, vacas, todo fuese muerto a espada. Ellos tuvieron que matar todo animal que ve allí. No podían coger nada, absolutamente nada de aquella ciudad. Había unos utensilios en particular, ¿verdad?, que fueron llevados para el tesoro de la casa de Dios. Pero todo lo demás, ellos no se podían enriquecer de lo que había allí en aquella ciudad, porque Dios lo había determinado así. Porque aquello era maldito delante de Dios. Porque aquella gente tenía muchos dioses a los cuales ellos adoraban. Y las cosas que tenían, muchas de ellas estaban dedicadas ya a los ídolos. Y Dios no quería que su pueblo, que Dios lo había estado santificando en el desierto, que Dios lo había estado capacitando, conforme a lo que vimos en los libros anteriores. Dios estuvo preparando a aquel pueblo, y hasta que no estuvo preparado, santificado delante de Dios, no pudo entrar a heredar la tierra prometida. Entonces ahora entran, pero la primera ciudad que ellos van a conquistar como tal, dentro del terreno que abarcaba lo que Dios quería que conquistaran, porque pasamos a otro plano ahora en cuanto a ellos. Y es que el terreno de Moab y los Madianitas, este terreno que ellos tuvieron que, solamente porque eran oposición
para el paso de ellos, y Dios permitió que ellos conquistasen primeramente aquel pueblo, que destruyesen primero aquellos pueblos para poder seguir hacia adelante, porque habían sido obstáculos delante del propósito de Dios para con el pueblo. Pero que algunos de los líderes, de los patriarcas del pueblo de Israel, decidieron que querían heredar aquellas tierras porque eran tierras muy fértiles, tierras muy buenas. Entonces, lo que expliqué la semana pasada, ¿verdad? Que eso es lo que se comprende como Transjordania, al otro lado del Jordán. Entonces, esas tribus quedaron, que fue Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos determinaron quedarse a poblar esa tierra. A través de Moisés, Dios se lo permitió bajo la condición de que todos los que estaban aptos para la guerra, todos los que estaban aptos para la guerra, es decir, todos los que formaban parte del ejército, tenían que seguir con el pueblo hasta que se terminase la conquista. Una vez que conquistasen todas las tierras, entonces ellos podrían regresar, unirse con su familia y a disfrutar de las propiedades que habían adquirido y que habían heredado. De esa manera, pues, ellos siguieron con el pueblo de Israel unido, combatiendo en las ciudades que había que conquistar. Empero guardaos del anatema y no toquéis nada ni cojáis nada de ellos. Quiero que tengan eso en cuenta. Y ellos obedecieron, pegaron fuego a la ciudad, quemaron todos, dice en el versículo 21, dice claramente, y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas, asnos a filo de espada. Se interpreta claro el verso. Allí no podía quedar nadie con vida, porque Dios no quería que su pueblo se contaminase de nuevo con las malas costumbres de ellos adquirir de aquella gente. Y por eso es que a veces decimos, oh, yo no entiendo, pero esto es una injusticia de parte de Dios. Los nenes, los mozos, todos los ancianos, todos fueron muertos. Porque había un propósito de Dios que no quería que el propósito y el plan que Dios tenía, que todavía está por cumplirse, se viese bloqueado por aquel pueblo volver a contaminarse con esta gente, con las malas costumbres. Y ahí vemos que hubo un fracaso después de esta conquista de Jericó, que fue tan fácil que Dios puso su mano, que sus murallas cayeron y ellos entraron a destruir lo que quedaba, pero ya ese terreno quedaba para ellos. Todo lo que había alrededor que pertenecía a Jericó, los campos de Jericó, pertenecían ya a ellos. Recordando que cuando hablamos de esas ciudades y de las ciudades amuralladas, generalmente lo que estaba amurallado era el casco de la ciudad. Lo que compone en un pueblo está el centro, el pueblo céntrico, la zona rural. Pero la zona urbana que compone el pueblo, eso era lo que quedaba entonces protegida por las murallas. Pero tenían sus campos, ¿verdad?, que eran más extensos que el predio de terreno que ocupaba la zona urbana. Y esa área amurallada, pues ellos la conquistaron, pero ya todos los términos de alrededor le pertenecían a ellos y tenían que seguir hacia adelante. ¿Qué sucede? Más hacia adelante encuentran otra ciudad llamada Ai, una ciudad muy pequeña, y el líder mandó unos exploradores a ver cómo era aquella ciudad, cómo estaba defendida, de qué dependía, y dice que ellos llegaron y le dijeron al líder, mira, no vale la pena que entre todo el pueblo, ¿para qué vas a cansar el ejército? Si con 3,000 hombres conquistamos esa ciudad. Es pequeña y no está muy preparada, tienen miedo. Pues el informe fue así y el líder mandó 3,000 hombres para ir a conquistar aquella ciudad insignificante. Pero nos dice el relato, ¿verdad?, que hay un fracaso. Y fue que aquella gente insignificante salieron contra aquellos 3,000 hombres y los hicieron huir. 36 del ejército fueron heridos. Y dice que tuvieron que huir frente a aquel pueblo insignificante. Dios se había separado del pueblo. Cuando llega la noticia, ¿verdad?, que se reúnen todos, ¿por qué pasó aquí? Dice que tanto el sacerdote Eleazar como el líder Josué se tiraron, desgarraron sus vestidos, una costumbre, ¿verdad?, oriental, desgarraron sus vestidos y se tiraron frente al altar de Dios, que por qué había pasado esto. Entonces ahí Dios le dijo al líder, mira, levántate y echa suerte sobre el pueblo, porque algo hay. Y dice que comenzó a echar suerte de una forma, ¿verdad?, que se usaba con la dirección de Dios, hasta que llegaron hasta un personaje llamado Acán, que pertenecía a la tribu de Judá. Y le dijeron, mira, Dios te ha señalado qué es lo que tú has hecho mal,
que ha venido maldición contra el pueblo, que Dios se ha apartado de nosotros. Entonces aquel hombre, bajo aquel señalamiento ya directo, habló y dijo, fue que vi, ¿verdad?, unas cosas hermosas y las codicié. Aquel hombre lo que vio allí fue un manto babilónico muy, muy bonito. Un manto babilónico que le llamó la atención, una vestidura demasiado hermosa y 200 ciclos de plata y un changote de oro. Changote, ¿verdad?, podemos decirlo, una barra de oro que le llamó la atención. Pesaba unos 300 ciclos, creo que decía la palabra. Pero había 200 ciclos de plata y un changote de oro. Y dice que los codició y los tomó y los escondió. Dice que cuando llegó a su casa de campaña, la casa en que habitaban, que sabemos, ¿verdad?, que eran casas de campaña porque estaban donde quiera que se movían sus casas y ahí se estancaban, ¿verdad? Y en su casa de campaña, como la acostumbramos llamar, dice que en el medio hizo un hoyo y ahí enterró aquello que se había llevado. Pero aquello, Dios había dado instrucciones que no tomasen absolutamente nada. Entonces dice que el líder le envió, fueron corriendo a la casa de campaña de él y cuando buscaron, encontraron el anatema. Encontraron lo que él se había llevado, que pertenecía al pueblo de Jericó. Y por haber tenido eso, la presencia de Dios se apartó de ellos, el favor de Dios se apartó de ellos. Tenemos que tener cuidado con lo que llevamos a nuestras casas. Tenemos que tener cuidado con lo que llevamos a nuestras vidas. Hay cosas que no son de agrado a Dios, hay cosas que son anatemas, que van en contra de lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos establece. Y son muchas cosas, cuando usted analiza, hay muchas cosas que a veces llevamos a nuestras casas que son de maldición. Yo he visto en casas de cristianos figuras, hermano, que representan deidades del mundo astrológico. Y eso va relacionado a lo astral, va relacionado al espiritismo y al ocultismo. Por tanto, pertenece a Satanás. Y yo he visto casas de cristianos con figuras de esas que se usan dentro de las prácticas, ¿verdad?, que no van conforme a la palabra de Dios y los llevan como un adorno. Y están llevando anatema, están llevando algo que es maldito delante de Dios a tu casa. Entonces tenemos que tener cuidado lo que nosotros metemos a nuestra vida y lo que metemos a nuestra casa. Porque hay un poquito de levadura, leuda toda la masa. Mire, el ejército era grandísimo. Sin embargo, por una persona que desobedeció a Dios, se perdió el favor de Dios para conquistar a la ciudad de ahí. Entonces, Dios dio instrucciones, ¿verdad? Y dice que fue sacado del real con su familia y todo lo que le pertenecía. Y dice que fueron apedreados por todo el pueblo. Y luego fue quemado. Así terminó, ¿verdad?, aquel varón llamado Acán, que puso sus ojos en las cosas materiales, puso sus ojos en aquello que le llenaba, ¿verdad?, la satisfacción material. Tal vez pensó en la situación económica, pero que lo alejó de Dios. Y hasta ese día llegó la vida de Acán con el pueblo, y no solamente él, porque es triste que muchas veces pagan los que están alrededor de nosotros, porque trae la maldición de parte de Dios. Y la bendición de Dios se aparta de nosotros y todos confrontan la misma situación. Así fue la muerte, ¿verdad?, de Acán, apedreado por todos los que componían aquel pueblo. Luego de que entonces salen del anatema, dice que salieron de nuevo a enfrentar entonces al ejército de ahí. Y ahí fue una victoria completa, ¿verdad? Con una diferencia de que ahora Dios le dijo al pueblo de Israel que de lo que había allá adentro, ¿verdad?, podían tomar parte de ellos como posesión para ellos. Harán con ellos como con los anteriores, solo que tomarán para sí sus despojos y sus bestias. Pero con la ciudad, con los seres humanos, también tenían que destruirlos. No podían llevarse esclavos, no podían llevarse servidumbre, tenían que destruir a los seres humanos. Solamente, ¿verdad?, iban a coger de ellos las bestias, lo que representase, ¿verdad?, un adelanto para aquel pueblo seguir su prosperidad, porque Dios los quería prosperar. Solamente los despojos y sus bestias podían ocupar. Y hasta ahí vemos, ¿verdad?, donde comienza trabajando la conquista. Ahí fueron vencidos unos 13 reyes en secuencia. Mientras ellos iban abarcando terreno, 13 reyes fueron vencidos por ellos, y por la voluntad de Dios tenían que ser eliminados. Dios había mandado, ¿verdad?, que tenían que matar a esos reyes por cuanto habían sido líderes de pueblos contaminados delante de Dios, y los líderes lo habían permitido. Hasta este capítulo 12 se mantiene el relato
de que abarca un resumen sobre la conquista. Como le dije, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 estamos hablando de lo que fue la conquista. Sin embargo, entramos entonces en el tópico número 2, la colonización de Canaán. Ya conquistaron las tierras, las ciudades que habían en sus términos, en los términos que Dios había establecido. Y ahora vemos que pasan a la colonización. Aquí podemos ver que desde el capítulo 13 al 19 se describe con detalle los aspectos de la colonización, estableciendo la frontera y los puntos geográficos. En esos capítulos de colonización era bien importante que quedasen ubicados desde dónde hasta dónde pertenecían los terrenos del pueblo de Israel. Había unos límites. Como todos los municipios, ¿verdad?, tienen sus límites territoriales, también las 12 tribus, cada tribu tenía establecido ya, ahí se marcó desde dónde a dónde iba a pertenecer la heredad de cada una de las tribus, de las 12 tribus en las cuales se distribuyó estos terrenos. Había unos términos territoriales establecidos y eso pues, tenían que marcarlo. Eso era muy importante porque eso podía traer una rencilla entre esta tribu y la otra, porque no, que este terreno me pertenece a mí, no, que este terreno es de nosotros, no. Tenían que quedar establecidos los términos de cada tribu conforme a como también estaba establecido cuál es el terreno que nosotros vamos a defender porque le pertenece a nuestra nación Israel, porque Dios nos lo ha concedido. Entonces se establecen también ahí, ¿verdad? Usted estudia los capítulos y va a estar estableciendo esos puntos geográficos que eran tan importantes. Ahí también en esos capítulos se establece la comunidad religiosa. Era importante restablecer cómo el pueblo iba a funcionar, cómo iban a seguir funcionando, que ya era diferente a cómo estaban funcionando anteriormente. Anteriormente habían estado habitando en el desierto, se habían estado moviendo de un lugar a otro. Ahora iban a tener cada tribu su punto y se iban a dividir las tribus. Ya no estaba el núcleo de todo el pueblo, aunque representaba toda la nación, pero cada tribu iba a estar separada en su geografía y tenían que establecer el orden religioso. Bien importante que Dios le había dado unas instrucciones ya de antemano, y era que donde estuviese el tabernáculo, el arca del pacto, allí era donde se iba a ir a hacer adoración a Dios. Entonces todas las tribus quedaban llamadas a ir a adorar como nación que era, tenían que mantenerse unidos en la misma adoración. Entonces los días feriados o festivos, los días festivos que representaban festividades religiosas, que ya en los capítulos anteriores, los libros anteriores estuvimos explicando muchos de ellos, pues estaban establecidas las fechas en que se iban a hacer y todo iba dirigido por los sacerdotes. Por tanto, en esos días particulares, todas las tribus tenían que unirse para hacer sus festividades, porque eran días de sacrificio delante de Dios. Y estaba llamada toda la nación, no solamente una tribu. Entonces, el punto de enfoque era donde estuviese el tabernáculo, y Dios lo había establecido ahí. ¿Por qué hago esa mención? Punto importante que usted conozca. Cuando terminan las conquistas, dice que los que habían ya determinado quedárselo al otro lado del Jordán, en Transjordania, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos tuvieron que regresar hacia el terreno una vez se hicieron las conquistas. Regresaron a unirse con sus familias que las habían dejado allá ya posesionadas de la tierra con sus pertenencias. Pero como dije ahorita, el ejército se había seguido unido con el ejército. Una vez terminaron las conquistas, ellos regresan para irse con sus familiares. Pero ¿qué pasa? Al pasar el Jordán, hay un foco importante. Dice que ellos tomaron unas rocas, piedras, fueron tomando piedras y cargaron piedras cuando cruzaron el Jordán. Y dice que levantaron un monumento en piedra. Hicieron un montón de piedras, ¿verdad? Hicieron un monumento en piedra con un propósito. Cuando las otras 10 tribus, y digo las otras 10 tribus, no es que la matemática falle, es que cuando usted ve la distribución de las tribus, la tribu de Manasés se dividió en dos partes. La tribu que quedó en Transjordania y la parte de la tribu, por eso dice la media tribu de Manasés. Media tribu estuvo en Transjordania y la otra media tribu tuvo posesión después de pasar el Jordán. Por eso esto no queda en 13, sino sigue quedando en 12, porque se dividió la tribu, pero seguía siendo tribu de Manasés. La cuestión es que al ellos enterarse, las otras 10 tribus, de que ellos habían levantado un monumento
pensaron que se habían dividido del pueblo y que lo que pensaban era tomar ese lugar para adoración. Y dice que se reunieron los líderes de cada tribu, los príncipes, frente a Josué y los sacerdotes reclamando que ellos se habían dividido. Y eso iba a ser maldición para el pueblo, porque Dios había establecido dónde era que había que adorar a Dios. Y que ellos no podían determinar un lugar ahora aparte para ellos adorar a Dios. Lo pensaron de esa manera. Y dice que salieron, ¿verdad?, dispuestos a enfrentar a estas tribus que eran parte del pueblo. Esto fue un conflicto social que hubo en el pueblo. Y por poco se formó una guerra. Entonces cuando llegaron allá, todos los príncipes, con el apoyo del líder Josué, y allí comenzaron un diálogo. Ellos llegaron altaneros a reclamarle lo que ellos habían hecho, porque ellos no podían establecer un lugar de adoración porque ya Dios había establecido. Diciendo, mira, nos libre Jehová Dios de tal cosa. Nosotros no hemos establecido lugar de adoración. Lo que hemos establecido es un monumento para que nuestros hijos en las futuras generaciones, cuando lleguen aquí y vean esto, recuerden que somos una sola nación. Este punto lo que representa es el punto donde nosotros nos separamos, pero seguimos siendo una nación. Lo que queremos es que nuestros hijos, cuando vean esto, reconozcan y recuerden que esto representa que somos una sola nación. Los que están allá y los que estamos acá somos una nación. Esto no ha sido con el propósito de adoración. Entonces dice que ahí se calmaron los ánimos. Ese fue el primer conflicto de división que hubo, acabando de adquirir la conquista de las tierras prometidas. Surgió ese conflicto y usted, si tuvo la atención de leerlo, cuidadosamente lo va a interpretar. Y dentro del aspecto social, pues quedaron establecidas 6 ciudades de refugio, establecidas en el ámbito eclesiástico, porque esto era para refugio, para aquellos delincuentes. Ejemplo, si una persona mataba a otro accidentalmente, que no había tenido la intención de matarlo, pues durante un periodo de tiempo tenía que irse a estas ciudades de refugio a habitar allá, no fuese que los familiares del difunto tomasen acción contra él. Y así sucesivamente había una serie de delitos por el cual estas personas pues se habían establecido, y esto fue ordenado por Dios. Y se llamaban ciudades de refugio. También, ¿verdad? Ahí pasaron a seleccionar la ciudad donde iban a habitar los levitas. Como dijimos desde un principio, los levitas no heredaron en los términos como pueblo o como tribu, sino que de cada tribu tenían que cederle unos terrenos a ellos, lo que expliqué anteriormente, los ejidos, y ahí ellos establecieron, ¿verdad?, sus comunas de vivencia, pero seguían siendo los levitas. Y así habitaron dentro de todo el pueblo de Israel, porque de cada pueblo, ¿verdad?, le tenían que ceder unos ejidos a ellos particularmente para ellos establecerse y llevar su sistema de vida. Y en el capítulo 23 encontramos la exhortación de Josué al pueblo, recordando todo lo que Jehová había hecho por Israel. Vimos cómo Josué una vez cumplieron el propósito de Dios de conquistar la tierra, aunque cuando decimos conquistar la tierra tenemos que hacer un paréntesis, porque no fueron habitados todos los terrenos que estaban supuestos a ser conquistados, sino que ellos llegaron hasta ciertos términos y quedaron unos puntos que no fueron conquistados. Esto más adelante les causó unas situaciones adversas a ellos, porque dentro de esos términos que no fueron conquistados, ¿verdad?, se mantuvieron como enemigos del pueblo de Israel, y más adelante en otros libros estaremos viendo las confrontaciones que hubo con estas ciudades, ¿verdad?, que no fueron conquistadas en aquel momento. Pero ahora vemos que Josué entra en un diálogo con el pueblo, recordándole lo que Dios había hecho con ellos desde la salida de Egipto hasta ese día. Viene un recuento, ¿verdad?, según lo había hecho anteriormente el líder Moisés en el libro de Deuteronomio, que tuvo un recuento histórico. Pues ahora él comienza, Josué, el líder, a explicarle a ellos, ¿verdad?, recordándole cuál había sido la historia. Estamos hablando de una generación nueva, y que aún ya dentro de esta generación nueva ya habían ancianos, ya habían personas mayores, porque recordemos que cuando Dios eliminó todo lo que habían salido de Egipto, eran todas las personas adultas de 20 años en adelante, ¿verdad? Permitió Dios que muriesen en medio del desierto, y se estancaron 40 años, estuvieron, ¿verdad?, en el desierto, y ahí murió toda aquella generación. Por tanto, excepto Josué y Caleb, se levanta ahora una generación nueva.
esta generación pues ya ha pasado por varios procesos y es una generación que está ya desarrollada. Hablamos de los años que se tardaron, ¿verdad?, en poblar aquellos términos. Y ¿sabe qué? Josué duró en vida 110 años. Moisés había durado 120. Ahora Josué, ¿verdad?, termina sus días después de este relato frente al pueblo, recordándole lo que Dios había hecho con ellos y exhortándole a mantenerse firmes delante de Dios. Y dice que, ¿verdad?, ahí pues ya terminaron los días de Moisés, relata su muerte. Pero duró 110 años, pero yo tengo una nota de interés para cada uno de nosotros. Y en esa nota de interés es que cuando usted lee la palabra en Josué 23, versículo 10, hay una profecía envuelta. Muchas veces cuando leemos así, como yo siempre digo, cuando la persona lee sin penetrar en lo que está leyendo, sin escudriñar lo que está leyendo, no interpretamos una profecía que hay envuelta ahí, que dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios peleará por vosotros. O sea, cuando usted escudriña bíblicamente, más adelante vemos que Sansón en una ocasión enfrentó a 1000 hombres. ¿Ha oído que enfrentó a 1000 hombres con la quijada de un burro? Yo no sé si era un burro o un asno, pero Sansón enfrentó 1000 hombres de los filisteos, él solo, sin ayuda de nadie, y los venció. O sea, Josué no sabía lo que él estaba profetizando, pero fue algo que se cumplió. Moisés hizo muchas profecías, pero también vimos el cumplimiento de cada uno de ellos. También vimos, ¿verdad?, dentro de los valientes de David, que hablan los libros venideros, los valientes de David, hubo un valiente de David que se enfrentó él solo a 800 hombres. Y vemos las proezas de aquellos valientes que estuvieron al lado de David. Uno solo de ellos venció a 800 hombres. Cuando usted escudriña la palabra, vemos que esto fue un cumplimiento de esa profecía que Josué estaba dando sin saber que estaba profetizando. Y en Josué 24:15, más importante todavía, cuando dice, bueno, lo voy a buscar, pensé que no me iba a dar el tiempo para llegar a él, pero Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué punto tan importante? La determinación que había mantenido Josué hasta sus últimos días, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé a quién tú quieres servir, yo no sé qué relación tú tengas con Dios, no sé cómo esté tu relación con Dios, si tienes una relación íntegra, si estás bien delante de Dios, o si tienes solamente un leve conocimiento de lo que es Dios. Pero yo te digo, yo he decidido servir a Dios. Yo he decidido y he puesto un compromiso en mi vida con Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová Dios. Entonces, ¿cuál sea la decisión tuya? Si quieres servir sirviendo a otros dioses que nada producen, si quieres seguir, ¿verdad?, tras imágenes o tras idolatría, es tu decisión. Pero cuando tú te vayas a la palabra de Dios y encuentres lo relatado por la palabra de lo que Dios demanda del hombre, entonces tú vas a decir: mi casa y yo serviremos a Dios. Y en el verso 30, y murió y fue sepultado en los términos de Efraín, los términos de su posesión. O sea, en la tierra de la descendencia que le correspondía a Josué. Josué no era un líder de una de las tribus, sino le correspondía, llegó a ser príncipe, patriarca de aquella tribu, pero le correspondía a la tribu de Efraín. Y en los términos de esos terrenos de la tribu de Efraín fue sepultado, ¿verdad?, habiéndose terminado sus días aquí en la tierra. Quiero cerrar este relato con lo siguiente. Lo más importante sería comprender el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Preparar el camino para la venida de Jesús. Al principio dije cuán importante es que nosotros como cristianos, como creyentes o como personas interesadas en conocer la historia bíblica, sepamos cuál era el propósito de Dios.
todo lo que Dios hizo por aquel pueblo y lo que Dios hizo por aquel pueblo era porque Dios tenía un propósito. Usted sabe que Dios estuvo bregando a través de los líderes para purificar a aquel pueblo, para que aquel pueblo llegase a un pueblo santo a las tierras que Dios quería darle. Ahora vemos en este libro, Dios le dio las tierras. Se hace un llamado a mantener la santificación. Dios no permite que ellos se contaminen adquiriendo las cosas que había en aquellos terrenos. Les prohibió casarse con gente que fuesen de aquellas otras tribus, de aquellos otros pueblos, los cuales ellos iban a conquistar. Dios les prohibió unirse en casamiento con ellos. Se los prohibió determinantemente a través del libro. Pero es porque el propósito de Dios era que Dios quería mantener al pueblo de Israel como un pueblo santificado, como un pueblo con una relación particular con Él. ¿Por qué? Porque de ahí iba a venir su Hijo Jesús a morir por el hombre. Desde un principio, Dios sabía la necesidad del hombre y Dios tenía ya un plan y un propósito establecido. Y de esa descendencia, de ese pueblo de Israel, salió Jesús. Entonces, no podía venir, ¿verdad?, la descendencia de lo que iba a representar la salvación del mundo, el canal de salvación para el hombre actualmente, el canal por el cual Dios nos perdona nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Dice que nosotros somos limpios del pecado. Esto no es un aspecto literal, sino lleva un proceso de simbolismo, que aquella sangre que Jesús vertió es el detergente que nos limpia a nosotros del pecado. ¿Por qué? Porque anteriormente el pecado se borraba con la sangre de animales, con los ritos que se establecían en base al sacerdocio. Pero Dios quería abolir aquella ley sacerdotal, aquella ley ritual, y estableció que Cristo iba a ser el último sacrificio de sangre por los pecados del hombre. Entonces Cristo vino a morir en la cruz porque era necesario que derramara la sangre. No fue curiosidad, ¿verdad?, de que hubiese sido azotado, de que por sus heridas, ¿verdad?, sangraba. Aún por la corona de espinas que le pusieron descendía sangre. Eso es lógico. Por la parte lógica te va a determinar que aquella corona de espinas lo hacía sangrar. Los latigazos que tenía, las laceraciones en su cuerpo, porque los azotes que recibió le hicieron sangrar. Dice que cuando le introdujeron la lanza por su costado, de allí vertió sangre y agua. O sea, ¿esto fue para qué? Para que nosotros tuviésemos la oportunidad de ir libremente a la presencia de Dios a través de este sacrificio. Que solamente con creer en Jesucristo como el Salvador y hacer como dice la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos para poder ser salvos. Entonces nos arrepentimos, Cristo por su nombre nos limpia del pecado, borra nuestros pecados, pero ahora tenemos nosotros que cambiar y vivir conforme a la manera de Dios. Siempre termino en esto, ¿verdad?, porque es el llamado de un pastor a que la gente tiene que cambiar, que la gente tiene que motivarse a buscarle a Dios. Y el propósito fundamental que Dios tuvo todo el tiempo con aquel pueblo de Israel no fue darle un privilegio solamente por darle el privilegio de que tuviesen un trato exclusivo con Él. No era eso solamente, no era el privilegio, sino era el propósito del linaje de donde iba a salir nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos una petición, ¿verdad?, de Joan, que oración por salud de mi hijo Abdías, Mari Joan. Oración por salud de mi hijo Abdías. Así es que en este momento Dios ha hablado, Dios ha estado ministrando, estamos en el tiempo prudente, ¿verdad? Y vamos a estar orando precisamente por esta petición y también por la familia de Oscar. Vamos a estar orando, ¿verdad? Que sabemos que están enfrentando un momento sumamente difícil, sumamente doloroso, un momento que le pido a Dios que me libre de llegar a tener que pasar algún día por el dolor de tener que enfrentar el cuerpo sin vida de un hijo. Eso es pues, triste y lamentable, y esta familia están pasando por eso y son muy amigos de la familia de aquí, ¿verdad? De Gadi. Por tanto, vamos a estar orando por la salud de este hijo de la hermana Mari Joan, de Abdías, y a la vez oramos por esta familia. Padre amantísimo, Dios del cielo, Dios de la gloria, en este momento, Señor, estoy delante de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por estas vidas que han podido escuchar tu palabra, Dios amado, Señor. Pero ahora, Dios del cielo, Señor, hay una función diferente, mi Dios, y es que hay una petición delante de ti, mi Dios. Tú sabes cuál es la condición, mi Dios, de Abdías, Señor, pero se ha pedido, Señor, que intercedamos delante de ti, mi Dios amado. Yo he aprendido de tu palabra, Señor, que obremos
que oremos a ti, Señor, pero que tenemos que poner la fe en obra, Dios amado, Señor, y que se ha hecho conforme al propósito tuyo, porque muchas veces tú quieres glorificarte, Dios, y a través de los procesos, Dios amado, Señor, que enfrentamos, tú te glorificas, Dios amado, que seas tú poniendo la mano, que seas tú obrando, Dios, en él, Dios amado, Señor, tú conoces la situación, yo no la conozco, pero tú la conoces, Dios. Hay una dama que ha pedido con fe, Señor, que está necesitada, Dios, sufriendo por su hijo. Glorifícate de manera especial en ella, oh mi Dios, y que ella pueda testificar, Señor, que por la fe fue hecho, Dios amado. También te presento a la familia de Oscar, este momento difícil que están enfrentando, Dios amado. Yo te pido, Señor, que sean fortalecidos por ti, Señor, que sean fortalecidos por ti, que puedan ver el propósito tuyo, Dios amado, que tú les reveles, que tú les muestres, Dios amado, Señor, que tú sigues siendo Dios, no importa, Dios, el dolor que hay en nuestros corazones, tú sigues siendo Dios y que tú eres el que determina, Señor, todas las cosas, mi Dios amado. Te pido, Señor, la bendición para cada uno de los que han estado, Señor, conectados en este día, Señor, que la paz y el amor tuyo permanezca, Señor, en los corazones y que seamos movidos cada día a estar más cerca de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Pues, amados hermanos, esta noche, ¿verdad?, hemos estado a través de Una Vida para Cristo, tanto por Facebook como Una Vida para Cristo fm490.com. Invitamos también, ¿verdad?, que aquellos amigos que tal vez se hayan conectado tarde o que no pudieran estar, también a través de YouTube, entra a Una Vida para Cristo y va a encontrar la programación de Una Vida para Cristo y se va a deleitar viendo el programa más adelante y puede también seguir retransmitiendo la programación. Si es que recordemos, Una Vida para Cristo fm490.com, 24 horas al día, llevando música, llevando testimonio, llevando programación, y todo esto es para la bendición de nosotros. Esto no es para la bendición de Dios, esto es para la bendición de nosotros, para nutrirnos espiritualmente, disfrutarla. Así es que Dios les bendiga rica y abundantemente, y gracias a todos los que se han conectado en esta noche libre y voluntariamente. Le agradecemos, ¿verdad? Yo sé que veo por allí un mensaje de la hermana Evelyn, mi amada esposa. Así es que Dios te bendiga, nos vemos ahorita, te amo y amo a cada uno de los que están conectados. Dios nos bendiga rica y abundantemente. Amén.